amigos de Ciudad Oriental. Continuamos con el tema de judaísmo místico y revelado. En este momento vamos a hablar de hechos históricos en donde dentro de esos hechos podemos seguir explicando del por qué para nosotros la Biblia que usan los cristianos es una Biblia que no aceptamos, porque es una Biblia para nosotros totalmente pervertida, porque no expresa los hechos reales que acontecieron en la época de aquel llamado colgado o crucificado, como le llaman los mismos cristianos. Pues bien, retomando esos hechos históricos, los acontecimientos que hicieron generar esa gran expansión de la religión cristiana comenzaron a partir del año 313. Queremos aclarar que ese Constantino que se menciona dentro de la historia del cristianismo no es el primer emperador que mandó dentro del Imperio Romano en aquella época. Para hablar de esa historia tenemos que comenzar a hablar de Constancio. Constancio es el papá de Constantino. Constancio era un soldado que pertenecía al Imperio Romano, y en una travesía de Constancio por la zona de Hungría, Constancio se detuvo junto a su compañero de batalla en una taberna de Hungría, y en esa taberna conoció una moza muy elegante llamada Helena. Constancio se casó con Helena, pero cuando lo llamaron para coronarlo emperador de Roma, Constancio tuvo que divorciarse de Helena porque el Senado romano no la aceptaba con la categoría de reina, porque ella había sido una moza de mala vida en una taberna de Hungría, y por ese motivo no podía ser coronada como reina del Imperio Romano, de la cual Constancio tuvo que abandonarla. En aquella época había guerra entre Roma e Inglaterra, pero ya los romanos habían tomado parte de Britania, lo que hoy le llamamos Inglaterra. En una batalla en esa zona, Constancio, o el emperador Constancio, enfermó de gravedad. El día que Constancio murió, en el lecho de muerte estaba su hijo Constantino. Inmediatamente Constancio murió, Constantino fue tomado por el ejército de Constancio y proclamado emperador romano. Desde ahí se proclama Constantino como emperador de Roma. Ahora bien, Constantino, en la época habían dos emperadores, un emperador oriental y un emperador occidental. Así estaba dividido el Imperio Romano. Constantino en el 1313 aprovecha las circunstancias de una guerra en la cual él dirigía, y ahí expresa de una famosa visión que estuvo, y de esa famosa visión Constantino en el 313 oficializa el cristianismo como la religión del imperio, que no era la religión del imperio. Y a partir de esa fecha es que se toma el cristianismo como religión del imperio. Ahora, ¿qué pasó? Constantino es quien crea el primer concilio cristiano,
y es donde comienza a editar leyes, nuevas leyes cristianas que estaban fuera del orden de las leyes judías o la ley bíblica judía de la Torá. Ahora, a partir de ese entonces, Constantino comienza a introducir en el Imperio Romano el cristianismo, de la cual él no era cristiano porque nunca se bautizó como cristiano. Se bautizó forzosamente en su lecho de muerte. Pero bien, eso es otro asunto de la historia. Continuamos porque queremos que la gente entienda por qué decimos que la Biblia cristiana es una Biblia para nosotros totalmente perversa. Una Biblia que no tiene nada que ver con la historia judía y la Torá. Pues bien, cuando Constantino oficializa el cristianismo, Constantino entiende que debe la iglesia retomar los hechos y acontecimientos que habían pasado en Israel, especialmente en el tiempo de Cristo. Pues en el 326, Constantino prepara a su madre, la reina Helena, y la envía a Tierra Santa, o bien sea a Jerusalén, para que la reina Helena descubriera o descubriese todos los lugares donde había participado Cristo y su grupo. Cuando la reina Helena llega a Jerusalén, en el 326, la reina Helena, donde estaba hospedada, de acuerdo a la historia, comienza a soñar. Y si ella esta noche soñaba, bueno, en la esquina de tal lugar, Cristo oró, ella inmediatamente ordenaba: ahí oró Cristo, hagan una basílica. Y esa esquina se constituía en una basílica. Ella soñaba que en un lugar estaba la tumba de Cristo, y ella ordenaba: hagan una basílica, que ahí está la tumba de Cristo. Y así sucesivamente. El último lugar que la reina Helena, madre de Constantino, no pudo verificar y ejecutar su obra terminantemente fue con el asunto de María Magdalena. Cuando ella venía de regreso de Jerusalén hacia Roma, se detuvo en una parada próximo a la tierra de Judea, o en las afueras de Judea. Y esa noche ella soñó en el lugar donde María Magdalena había estado con Cristo, y ahí ordena la última basílica. Construyanme aquí, que aquí posó Magdalena con Cristo. Y ahí construyeron entonces la basílica de la Santa María Magdalena, de la cual la reina Helena no la pudo terminar, o no pudo ver el final de la construcción, porque en ese momento murió. Cuando la reina Helena muere, esa basílica, quien la termina de construir, es un sacerdote español que participaba en la expedición que dirigía la reina Helena. Pues bien, todos esos lugares que hay en Israel, especialmente en Jerusalén, donde se dice que Cristo estuvo o que Cristo participó, son lugares que fueron señalados por la reina Helena. Y ahí está la basílica, donde la reina Helena entendió que estaba enterrado el cadáver de Cristo. Ahí se hizo, por orden de ella, la Basílica de la Asunción, y ahí está como Basílica de la Asunción para los cristianos. Y ahí adoran los cristianos católicos, ahí adoran los cristianos protestantes, ahí van todos los cristianos del mundo a adorar a ese lugar, porque entienden que es el lugar donde está la sepultura de Cristo, de la cual realmente quien la ordena es la reina Helena. Ahora, la reina Helena muere en el 300. Escuche bien, la reina Helena muere en el 336. Luego Constantino muere en el 337. A raíz de la muerte de Constantino, el Imperio Romano vuelve otra vez con un problema de división de poderes.
pero realmente quien ostenta más autoridad es uno de los hijos de Constantino, de nombre Bizancio. Y ahí entra entonces la época bizantina. Ahora, de la muerte de Constantino hacia adelante comienza un nuevo proceso, porque ahí comienza entonces el proceso papal en Roma, que son los que comienzan a dirigir la Iglesia Cristiana Católica. En el año 383, el Papa Damaso II toma como secretario a un individuo que era tapagano, pero era una persona muy leída, muy versada, conocedor del griego, conocedor del latín que se hablaba en Roma y de varios idiomas. Ese personaje, los cristianos lo llaman San Jerónimo, que su nombre es verdaderamente Jerónimo. Jerónimo era un pagano que nació en Yugoslavia, en una provincia de Yugoslavia, pero ascendió a secretario del Papa Damaso II. Entonces el Papa Damaso II es quien ordena a Jerónimo para que Jerónimo hiciese una nueva Biblia. Una nueva Biblia, pero una Biblia totalmente desjudaizada. Una nueva Biblia con todos los estamentos de la Iglesia cristiana para los cristianos. Y Jerónimo es quien hace esa nueva Biblia, que le ponen por nombre Vulgata Latina. Cuando se hace esa nueva Biblia, no se toman datos de la Torá judía. Jerónimo copia esa Biblia de una Biblia que habían hecho los griegos en la lengua griega, que todavía se le llama la Septuaginta. Se le llama la Septuaginta porque es la Biblia de los 70. Se le llama la Biblia de los 70 porque esa Biblia se tomaron 70 maestros griegos para copiarla. ¿De dónde se copió? No tenemos ese dato específico, porque ya en la época se habían copiado varios tomos. Y de hecho tenemos una Biblia que los cristianos en su mayoría desconocen, que es una Biblia que le llaman la Pejita Aramea. Escuche bien, la Pejita Aramea, que fue una Biblia que se tradujo en Siria, en el siriaco, en la lengua aramea. Esa es la más antigua. Ahora, se entiende que esa Biblia fue copiada por maestros israelitas, y eso queremos aclarar. Los israelitas fueron transportados a Siria, pero no los judíos. Y los israelitas perdieron su identidad y retomaron la identidad siriaca de los sirios, pero eran conocedores de la Torá judía. Entonces hay que distinguir lo que eran los israelitas y lo que son los judíos. Son dos pueblos hermanos de la misma descendencia, pero diferentes. Los israelitas no tienen nada que ver absolutamente con los judíos. Los judíos somos los descendientes de la tribu de Judá. Los descendientes de la tribu de Judá. ¿Por qué tenemos una religión llamada judaísmo? Porque cuando fuimos transportados hacia Babilonia por el rey Nabucodonosor, en Babilonia el pueblo judío perdió su identidad, perdió su lengua original, que era el hebreo. Y ese remanente que nació y creció en Babilonia, para no perder su identidad, adoptaron como lengua el arameo, porque era la lengua antigua de Abraham, el arameo. De ahí entonces nace el judaísmo. Ahí en Babilonia nacen los primeros rabinos o primeros maestros, que son los que hacen los primeros ensayos del judaísmo. De ahí se retoma la Torá judía y comienza a enseñársela a esa nueva población que había nacido y crecido en Babilonia, porque fueron más de 700 años que el pueblo judío estuvo como esclavo en Babilonia. Entonces, retomando nueva vez el asunto de la Biblia, esa Biblia
que hacen los cristianos romanos en el 382, ordenada por el Papa Damaso II, es una Biblia que no tiene absolutamente ningún tipo de relación con lo que es la Torá judía. Es una Biblia que se hizo conforme a la enseñanza de los cristianos romanos. Ahora bien, de esa Biblia, la Vulgata latina, es que nace una nueva Biblia. ¿Cuándo nace esa nueva Biblia? En el año 1523. ¿Dónde nace esa nueva Biblia? En Alemania. ¿Quién comienza a editarla en el alemán clásico? El padre de los cristianos protestantes, Martín Lutero, o Martin Luther, que es su nombre en alemán. Martín Lutero en nuestra lengua castellanas. Ahora, cuando Martín Lutero divide la iglesia y crea el movimiento protestante, lo que hoy se llaman evangélicos o cristianos evangélicos, entonces comienza a copiar una nueva versión, y en esa nueva versión comienza a quitarles muchas de la doctrina que habían escrito los cristianos romanos. Ahora, de esa Biblia nace una tercera copia en el castellano, español. De ahí hacen entonces una tercera Biblia. La primera que se hace en castellano se llamó la Biblia del Oso. Ahora, ¿qué pasó? Esa Biblia no se pudo completar. Pero luego Martín Lutero, que conquista varios obispos de la época, tuvo la oportunidad de conquistar a dos de los grandes obispos españoles. Primero conquistó al obispo Casiodoro de Reina. Escuche bien, conquistó al obispo Casiodoro de Reina. Después conquistó al obispo Cipriano de Valera. Ahora, ¿qué pasó? Casiodoro de Reina, que era un gran teólogo, un gran historiador español, comienza a escribir una nueva copia de esa Biblia del Oso que había comenzado Martín Lutero. Y entonces, cuando Casiodoro de Reina comienza a copiar esa Biblia, en el transcurso, en el lapso de ese tiempo, comienzan entonces la Iglesia Católica Romana a organizar lo que le llamaron la Inquisición. La Inquisición no nació directamente en Roma, la Inquisición nació en Francia. Y donde más la Inquisición tuvo incidencia fue Francia, España y Portugal. Ahora bien, cuando surge la Inquisición, Martín Lutero, por el respeto que se le tenía en España, no fue quemado ni descuartizado como hacían los inquisidores cristianos católicos, sino a Martín Lutero lo condenan a vivir de por vida en un monasterio hasta su muerte. El obispo Cipriano de Valera, con un grupo de amigos, pudo escaparse y irse a Suiza. Cuando Cipriano de Valera se va a Suiza, se lleva ya los rollos que había copiado Casiodoro de Reina, y en Europa es entonces Cipriano de Valera nombrado como profesor de lengua en la Universidad de Londres. Ahora, Casiodoro de Reina, que está preso, Cipriano de Valera, que sale huyendo a la Inquisición, se lleva el material que ya había copiado Casiodoro de Reina y entonces lo coteja. Y de ahí nace entonces la versión Reina Valera de esos dos obispos. Se le llama Reina Valera porque la copió Casiodoro de Reina y la cotejó el obispo Cipriano de Valera. Ahora, cuando nace esa versión, de ahí en adelante se han cotejado ya, o se han copiado 1200 versiones de esa Reina Valera. Y de esas 1200 versiones se ha ido eliminando realmente lo real.
Y por eso decimos con datos históricos de que es una Biblia pervertida, una Biblia mentirosa, que no tiene absoluta nada que ver con los hechos y los acontecimientos del mundo israelita, del mundo judío, tanto así que hasta los nombres están cambiados en esa Biblia, hasta los nombres, hasta los hechos históricos están cambiados en esa Biblia. Entonces, estimados amigos que siguen este material, de la cual estamos hablando semana tras semana a través de este canal digital de Ciudad Oriental, lo que estamos es dando datos históricos para que el mundo conozca la verdad de acontecimientos que han sido tristemente pervertidos por una religión que hasta hoy en día es la más grande que hay en la historia de la humanidad, que le llaman cristianismo. Nosotros no tenemos ningún tipo de adversación con religiones, solamente tratamos de compartir con ustedes los hechos históricos reales que han sido negados a la humanidad. Finalizamos haciendo una pregunta que todavía no la hacemos: ¿por qué los cristianos, en vez de enseñar al mundo ese material judío, lo quemaron? ¿Por qué lo destruyeron? Porque hoy la gente, si tuvieran a su mano el Talmud, la Miná, la Gemara, que son los hechos históricos de nuestro pueblo, no estuvieran hoy con la incertidumbre si le están mintiendo o le están hablando verdad. Hasta la próxima.